Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un cordial saludo. Para las personas que nos escuchan a través de este medio, busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Angélica Olivares del Grupo Cúspide en su segmento Sembrando Palabras de Vida. Así que Angélica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muchísimas gracias por esta cordial bienvenida. Gracias a todos los que estamos conectados. Gracias porque podemos estar listos, ¿verdad? Poner nuestro corazón para aprender cosas nuevas y sobre todo porque pongamos ese entusiasmo en querer también aprender, ¿verdad? Porque no siempre estamos dispuestos, a veces cerramos nuestros corazones o nuestros oídos, así es de que yo estoy convencida que el día de hoy estás tú listo y estás preparado para que podamos aprender juntos, ¿verdad? El aprender es todos los días. Toda la vida no nos alcanzaría para aprender tantas y tantas cosas. Y bueno, hoy en nuestro segmento, que es Sembrando Palabras de Vida, hemos traído el tema, el informe. El informe basado en lo que nos habla el libro de Números, cuando el pueblo de Israel había recibido una promesa. Esa promesa después de haber salido, de haber estado en una condición de esclavitud, en una condición pues bastante desagradable, había una promesa. Y esa promesa es que iban a tener su propia tierra. Ya no iban a ser extranjeros, sino ahora se iban a convertir en propietarios. Ya no iban a estar trabajando para otras personas, para los egipcios, sino que iban a tener su propio lugar. Y bueno, posiblemente cambiar de esa mentalidad de salir de esclavos a poseer algo propio, pues tuvo que ser una gran transición, como también lo puede suceder para nuestra vida. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y empezamos a conocerlo, sabemos que Él tiene promesas para nosotros, ¿verdad? Quizá que nuestra situación de salud va a mejorar o nuestra condición de trabajo, o por qué no, el que vamos a tener una familia o vamos a tener una casa o vamos a tener un mejor trabajo, no sé, X situación. Y en ese momento pues nos ponemos muy contentos, muy felices, decimos sí, 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 y hasta quizá danzamos o quizá nuestro semblante cambia. Bueno, pues así también sucedió en el pueblo de Israel. Ese cambio de situación tan drástico iba a ocurrir. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios y escuchamos promesas de bien para nuestra vida, porque el que nos da la bendición es Él, porque Él es bueno y tiene cosas buenas para nosotros. Pero con el paso del tiempo nos vamos olvidando de esas promesas y nuestra vida vuelve a caer en esos pensamientos de esclavitud, en esos pensamientos en que pues no veo que las cosas cambien, no veo que suceda aquella promesa. Y a veces cuando nos vamos acercando y entonces empezamos a ver cómo las cosas empiezan a pintar de otra manera, nuevamente hay ese entusiasmo en nuestro corazón. Bueno, pues algo así parecido le sucedió al pueblo de Israel, porque en este libro, en el capítulo 13, que es donde vamos a enfocarnos el día de hoy, nos habla acerca de que pues por el líder, que en este caso era este hombre Moisés, les da una encomienda a toda esta pueblo de Dios, y la encomienda es que iban a elegir a doce personas, 12 varones, que iban a tener la encomienda de ir a explorar o reconocer cuál era esa tierra prometida. Y nos dice que eligieron a hombres para que fueran y la reconocieran, pero no eran cualquier hombres, no, 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 eran hombres, dice la palabra, que eran principales o príncipes. Y es decir, que tenían el cargo de al día de hoy podemos decir que eran jefes, que tenían pues ciertas características, ¿verdad? Porque si podemos ver o nosotros identificar un jefe,
Podemos decir que es una persona que está lista para los cambios, ¿no? O podemos decir que es una persona que inspira, que es una persona que escucha, o por qué no, podemos también describir que es una persona que pone el ejemplo, ¿cierto? Quizás decimos, bueno, eso debería de ser. Bueno, pensando que así eran estos hombres, también podemos decir que era que al pensar en un jefe, podemos decir que es una persona que promueve, ¿no? O que tiene ciertas capacidades para ejercer esa posición como jefe, ¿no? Que tiene una visión estratégica y podemos decir algunas otras características, pero también es una persona que sabe reconocer, ¿verdad? Que encuentra soluciones, que encuentra esas posibilidades de una mejora, de llevar a todo un equipo a lograr resultados, a llegar a esas metas. Bueno, pues esas características tenían estos jefes. Por eso fueron los seleccionados para ir a ese lugar y explorar y reconocer qué era lo que había en esa tierra que se iba a convertir en su próximo lugar, en su próximo trabajo, en su próxima casa, en su próximo familia, ¿no? Que iban a tener esa familia que tanto anhelaban. Bueno, pues algo así estaba sucediendo. Entonces, tienen una orden y la orden es de que vayan y les dice Moisés, la orden que yo les doy es que vayan. Fíjense, fíjense cómo es esa tierra. Obsérvenla cómo es. Vayan y tráiganme un informe. Queremos que nos den todas esas características que tiene ese lugar y bueno, pues ellos prestos toman sus mochilas, toman todos sus equipos, sus celulares, sus computadoras y van muy entusiasmados para reconocer y traer ese informe, ¿verdad? Y bueno, aquí nos explica que durante 40 días fueron estos hombres, hicieron ese gran viaje, fueron y conocieron esa tierra. Y bueno, hoy en día quizá recibamos una orden, ¿no? Por muy sencilla que sea, nos lleva un tiempo, ¿no? Puede ser que a lo mejor decimos, no, pues yo necesito con un día, me es suficiente. O algunos a lo mejor con toda ya la experiencia digan, no, pues con que yo vaya a mediodía, yo me voy a dar cuenta y voy a traer ese informe. Bueno, pues estos son hombres, se fueron 40 días. Significa que con todo detalle, ¿verdad? Recorrieron todo aquel lugar y fue el tiempo suficiente para que ellos pudieran traer un informe muy preciso de lo que estaban observando, ¿verdad? Tuvieron el tiempo no solamente para dejarse llevar a primera vista, ¿no? Porque a veces nosotros podemos decir, bueno, pues fui y me di cuenta de que, pues sí, es una buena empresa, quizá, ¿no? Que andamos buscando trabajo, digamos, pues sí, me di cuenta que es una gran empresa, tienen muy bonitas instalaciones, me di cuenta que las personas que están ahí son muy amables, tratan, recibe uno muy buen trato, o quizá fui a explorar aquella universidad y me di cuenta que pues tienen un sistema académico muy bueno, me di cuenta de que llegando a cierto semestre va a haber un intercambio y bueno, nos damos cuenta de que verdaderamente es el lugar ideal, es el lugar idóneo, ¿no? Para que nosotros lleguemos ahí. O cuando vamos buscando a la mejor una casa, también a la primera vista decimos, no, pues está muy bien, está muy céntrico, tiene vías de acceso muy buenos, medios de transporte también, hay centros comerciales alrededor y bueno, pues traemos ya todo ese informe. Pareciera que es, como mencionaba, lo ideal. Bueno, pues estos hombres así también lo vivieron. En el versículo 23 nos dice que inclusive tan bueno era, tan asombroso, superó las expectativas que traían. Sí, superó las expectativas porque muy asombrados dicen que cortaron una sola rama con un solo ramo de uvas.
O sea, era tan grande el racimo. Yo creo que hoy en día no hemos visto un ramo tan grande de uvas que solamente esté en una sola rama y que inclusive nos dice aquí que era tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre 2 hombres. O sea, así de grande es el racimo o el ramo que encontraron de uvas. Yo no sé si tú has visto, hoy en día una cosa así tan grande, un racimo de uvas, que entre 2 personas lo tengan que cargar en un palo. Bueno, pues esto nos habla de que pues definitivamente era el lugar más asombroso, que fue más allá de lo que ellos esperaban, de que era algo que nunca antes lo habían visto. Y bueno, pues entonces podemos decir que el informe que iban a traer iba a ser muy, muy bueno, que iban a motivar a todos los demás, iban a decir, sí, claro, vamos, es un lugar que pues nunca antes habíamos visto y que va a ser muy bueno para nosotros, para nuestra vida, para nuestras familias, para nuestro futuro. Bueno, pues vamos a ver qué les ocurrió. Dicen que nos dicen el capítulo, perdón, el versículo 27, este fue el informe que ellos entregaron a su regreso. Dice, entramos en la tierra a la cual nos enviaste. Y en verdad, dicen, en verdad es un lugar sobreabundante, o sea, no solamente es bueno, sino que sobreabunda en lo bueno. Es un lugar, es una tierra donde fluyen abundantes cosas, definitivamente. De hecho, te traemos una muestra. Aquí está esta clase de frutos, ¿no? Llevaban la muestra, ese racimo de uvas. Aquí lo traemos. Esto es lo que produce ahí. Aquí es donde se da este tipo de frutos, ¿no? Y bueno, pues pareciera que el informe iba muy bien porque pues todos estaban muy atentos de todo lo que les estaban explicando, ¿no? Y entonces el siguiente versículo dice, bueno, pero antes de llegar a ese, o sea, todo estaba ok. Ok, bonito, ok, eh, próspero, ok, abundante, ok, extenso, ok, cabemos todos, ok, no solamente cabemos, vamos a tener más de lo que esperamos. O sea, todo fue un ok, ok, ¿no? O sea, palomita, palomita, palomita. Y más que palomita, excelente todo, todo, súper. Pero ahora vamos a ver qué dice el siguiente versículo. Porque después de narrar todas aquellas descripciones que hicieron, la siguiente palabra dice, pero. Hay un pero, ¿no? Un pero, dice. El pueblo que habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. De hecho, hasta vimos gigantes allí. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿te imaginas si tú y yo hubiéramos estado ahí escuchando ese reporte? Que hubiéramos, no, pues nos hubiéramos puesto súper contentos, ¿no? Diciendo, no, pues de ahí somos y claro que sí vamos. Sin embargo, cuando escucharon, pero es un pueblo muy poderoso. Sí son grandes ciudades, pero están fortificadas, o sea, hay una protección alrededor de todas de estas ciudades e inclusive vimos gigantes allí. Bueno, si tú y yo los escucháramos, dirías, bueno, pues sí, todo como que suena muy bonito, pero ¿cómo que hay unas murallas que protegen a esa ciudad? ¿Cómo que hay gigantes que hay en esa ciudad? ¿No? Empieza entonces nosotros a todo aquello, ¿verdad? Que había sonado tan bonito, le empezamos a encontrar ya no tantas palomitas, ¿verdad? Ya no tantos, ay, ok, ok, súper. Como que ese súper empieza a menguar, a disminuir y entonces empieza a cambiar nuestro rostro, como que entonces
Bueno, pues sí suena muy bien, pero a ver, explícanos, ¿no? Como que se empezó a ver lo feo, ¿no? Como cuando nos mandan a hacer alguna tarea y decimos, pues sí, vamos muy entusiasmados, pero para llegar a la ventanilla había una gran fila. Como, sí, sí fui a llenar la solicitud, pero éramos no 10, éramos cientos que andábamos buscando el mismo empleo. O, o aquello, ¿verdad? Que empezamos a ver, que vamos con el entusiasmo, pero empezamos a ver cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice acá. Y que también, pues, es como nosotros vamos viendo, ¿no? Las situaciones. Dice, pero los demás, o sea, como te comentaba, aquellos que nosotros escuchamos, dice, pero los demás dijeron que no estaban de acuerdo. Dijeron, no estamos de acuerdo porque no vamos a poder ir, o sea, no vamos a poder ir contra ese pueblo tan poderoso. No creo que podamos nosotros tomar esa tierra que se nos prometió. De hecho, son mucho más fuertes que nosotros. O sea, una vez que todo lo pintaron muy bien, empezaron a poner esos peros y obviamente vino un desánimo y, y vamos a ver lo que aquí en un versículo muy, muy específico, en el 33 dice, al lado de ellos, al lado de ellos, nos sentíamos como saltamontes. O sea, lo más mínimo, lo más pequeñito, así se sintieron. Dice, y así nos miraban ellos. Bueno, quizá yo te estoy narrando esta historia, ¿no? En la que, pues decimos, bueno, pues ¿cómo es que se dejaron llevar por lo que en ese momento ellos estaban sintiendo? Y cómo ellos describen que los otros los miraban a ellos. Y a veces nosotros así nos sentimos, ¿no? Es que no voy a poder, es que otros están mejor preparados, es que hay otras personas que tienen mejor facilidad para hablar, o es que han sido preparados en mejores lugares o tienen mucho mejor experiencia que nosotros. Es decir, nos olvidamos de aquello, de aquellas promesas, nos olvidamos de aquello que nos entusiasmó en un principio, de aquello que tomamos esa encomienda y vamos con una perspectiva muy buena, ¿verdad? Porque primero fuimos elegidos, ¿verdad? Porque consideraban, ¿verdad? Otros que teníamos esa capacidad para ir, que teníamos esa visión, que teníamos ese conocimiento para poder traer un buen informe. Y bueno, quizá el informe al principio fue muy bueno, ¿no? Eh, Era un lugar muy adecuado, trajeron de tal manera que todo reunió el ok y la palomita, ¿verdad? Pero también había otra parte que pues disminuyó todo aquello que pudiera haber sido tan bueno. Y eso también nos pasa hoy en nuestra vida. Así es de que, ¿cómo es nuestro informe? Primero, ¿cómo nosotros hablamos acerca, ¿verdad? Cuando somos enviados o cuando se nos da una tarea en casa, en el trabajo, en cualquier lugar en donde estamos, se nos da aquella orden y sí, claro que sí, uy, no, pues por supuesto que yo voy y voy a traer pues todo el informe y vamos a ver que todos lo vamos a poder lograr. Cuando nosotros somos enviados, ¿qué tipo de informe entregamos, verdad? Quizá todo lo que vimos muy bueno y además le agregamos también lo feo o lo malo, pudiéramos decir, ¿verdad? Y eso afecta a las personas que nos están escuchando, afecta a las personas que han confiado en nosotros, en que podamos traer, ¿verdad? Y que nos motiven, ¿no? Que nos motiven, que nos animen, nos empujen, que sean ese ejemplo, ¿verdad? Que puedan ver ese ejemplo en nosotros. Y también
escucharlo, ¿verdad? Ser la otra parte que escucha y que dependiendo de cómo escuchemos ese informe, pues también nuestros ánimos o se levantan o nuestros ánimos se decaen, ¿no? Pero vamos a ver que de esa comitiva que fue a explorar la Tierra fueron 12, o sea, fueron personas muy peculiares, habíamos visto, ¿verdad? Que tienen esa característica de ser jefes, de ser líderes, que tienen esa visión, esa perspectiva de encontrar resultados, de llegar a la meta, de que eran personas preparadas, etcétera, etcétera. Sin embargo, de ese grupo, que fueron 12, solamente dos sí, aunque vieron lo mismo, sí, aunque también reconocieron que era un muy buen lugar, pero el enfoque de todo lo malo o todo lo adverso, que también ellos lo vieron, no prevaleció o no fue más importante de aquello a lo cual habían sido encomendados. Porque aun cuando vieron que sí efectivamente había personas mucho más poderosas, que efectivamente había murallas, ¿no? Fortificadas alrededor de esas ciudades y que efectivamente había gentes, eran gigantes, ¿no? Sin embargo, no le dieron eh, ese énfasis a esa parte mala o a ese énfasis a lo feo, sino al contrario, ellos, esos dos, esos dos, o sea, es el porcentaje de las personas que pueden ver algo provechoso, que pueden ver que sí se puede, que pueden ver que su ánimo puede permanecer aun cuando se vea lo adverso, es mínimo. El porcentaje es mínimo. Y no los narra aquí que solamente de esos 12, dos. O sea, ni siquiera el 50%, ni siquiera el 40%, cuando en nuestra vida debería de ser al revés, ¿verdad? Es decir, que la mayoría podamos mantenernos en ese ánimo, que la mayoría podamos mantenernos en que lo podemos lograr, en que sí podemos, en que si ponemos, ¿verdad?, nuestro corazón en esforzarnos, lo vamos a conseguir. Las estadísticas dicen que es la minoría, porque aquí hubo un hombre que dijo, eh, al escuchar todo el informe que los demás estaban diciendo, trató de calmar y dijo, a ver, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Sí, 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 todo eso que están diciendo es verdad. Sin embargo, él dijo, vamos, vamos enseguida, o sea, con esa actitud de una actitud buena, una actitud de vamos, hagámoslo, vamos a tomar la tierra. De seguro que vamos a poderla conquistar. O sea, no vio lo feo, sino vio esa energía, ¿no? Pudo detectar que él se mantenía, él se mantenía en que sí lo podían lograr. Él se mantenía en que podía él ser un ejemplo. Él se mantenía en que esa promesa, ese, esa conquista la podían hacer. Se pudo mantener. Bueno, no solamente fue uno que nos da sus nombres, ¿verdad? Que fue Caleb, que fue Josué, quien aquellos fueron esos dos, o sea, fueron la minoría. Y entonces esto nos lleva a reflexionar a ti y a mí en qué somos, de qué lado estamos. ¿Somos de la minoría que a pesar de que podamos ver adversidad, nos mantenemos firmes? ¿O somos de la mayoría en que cae el desánimo? Porque, ¿qué era lo que estaban viendo esos dos? ¿Y qué era lo que estaban viendo los otros 10, verdad? Porque lo que diga la mayoría es lo que va a veces a prevalecer, ¿cierto? No, pues si 10 dijeron que no, pues entonces significa que no, ¿no? Nos dejamos llevar, nos dejamos movilizar por lo que dice la mayoría. Pero ¿qué dice la minoría? ¿Qué dice la minoría? ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estoy yo?
¿Estamos de la minoría o de la mayoría, no? Podamos estar viendo todos, tanto la mayoría como la minoría, estemos viendo lo mismo. Sin embargo, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos motiva? Porque lo que hay en nuestro corazón es lo que nos va a empujar, ¿verdad? A animar a otros a que lo podemos conquistar. Cálmense, cálmense. O sea, sí, sí, es verdad que hay adversidad, que hay quizá esa universidad es la mejor, quizá, pero entran solamente muy pocos, pero cálmense, lo vamos a conquistar. Sí, el diagnóstico, ¿verdad? Dice que cada vez hay más enfermos, que ha aumentado, ¿no? La mortandad por esa enfermedad. Sí, sí, pero tranquilos, lo vamos a conseguir, ¿verdad? Orando, lo vamos a conseguir, teniendo pensamientos verdaderos, ¿verdad? Teniendo información, pues, con más detalles, ¿verdad? Con más precisión para que podamos armar toda una estrategia y busquemos la forma de conseguirlo. Bueno, pues esta historia queda en que lo lograron, ¿sí? Con esas dos personas lograron conquistar aquellos poderosos que estaban dentro de esa ciudad, aquellas pudieron rebasar aquellas murallas que rodeaban esa ciudad y también lograron vencer a esos gigantes. Es decir, en el corazón de esos dos hombres, ellos no se veían chiquitos. Ellos, aun cuando pudieron lograr no verse como aquellos de que estaban en esa ciudad, según los veían, pudieron verse que eran hombres fuertes y que podían lograrlo, ¿verdad? Porque aquellos días decían, es que nosotros somos muy pequeñitos comparado con ellos. Y decían, además nos veían así. Realmente quizás no los veían así, sino ellos se sentían así. Y ellos se veían, ¿verdad? De esa manera. Los otros ni siquiera pensaban de esa manera, ni siquiera los estaban viendo como ellos se sentían. Así es de que, ¿cómo nos vemos tú y yo ante esas promesas, ante esos anhelos, ante esos sueños que quizá todavía no los hemos conquistado por la forma en que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Las cosas. Quizá estamos más puestos nuestros ojos en la adversidad, ¿verdad? En el no puedo, en el aquello es imposible, quizá ahí estén nuestros ojos, ahí esté nuestro corazón y por eso no hemos alcanzado todavía aquellos anhelos, aquellas promesas, aquellos sueños, ¿verdad? Que hace años quizá han estado en nuestro corazón y que cada vez los vemos más lejos, pero que no están tan lejos, sino que están tan cerca de nosotros, pero todo depende en dónde están puestos nuestros ojos. Así es de que, pues hoy terminamos con esto. En Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde tenemos que poner, ¿verdad? Nuestros ojos, en esa fe, en la fe en la que Él nos da para darnos vida, para darnos esperanza, para darnos un sí se puede. ¿Por qué? Porque de Él es la victoria. Él ya venció. Él ya venció y Él ha conquistado ya esa victoria en nuestras vidas. Y bueno, pues estamos llegando al final de este tiempo, no sin antes agradecerte que hayas estado con nosotros y que esta palabra, ¿verdad?, podamos tomarla hoy en nuestras vidas. Recuerda que tenemos una próxima cita, ¿sí? El próximo miércoles te esperamos aquí en la radio. Busco en ti, donde estás no es el final, en nuestro segmento Sembrando Palabras de Vida. Hasta luego.